mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera oír, que oiga. La verdadera historia es la que te cuenta luces y sombras de nuestra historia. Aquí estamos en el nuevo estudio de Radio Sónica en Callao 194 y la verdad que es un estudio hermoso. Estamos un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Empezamos un nuevo año con luces y sombras de nuestra historia en una nueva casa con Marilina Juárez. Muy buenas noches. Javier Garín. ¿Cómo está? Buenas noches. Quien les habla, Daniel Mojica. Y nuestro invitado especial, Marilina. Sí, Roberto Colimodio Galloso, de la Academia Nacional de Historia. Argentina de Historia, perdón. Que ya ha estado como invitado con nosotros. Y lo hemos pasado muy bien. Sí, la verdad que sí, la pasamos muy lindo, así que es el primer invitado del ciclo 2018. Y también creo que fui del ciclo 2017. Sí. Exactamente. Sí. Creo que sos la cábala. Si es una cuestión de cábala, bien. Ha venido a presentar en aquella oportunidad el libro que hiciste junto con un colega de Mendoza. Con Juan Marcelo Calabria. Sí, ¿cómo era el título? San Martín más allá del bronce. Exactamente, sí. Hablando chismes y cosas poco conocidas de la vida. Aspectos personales, más que chismes. No, lo digo en chiste. Muy interesante el planteo, ¿no? Porque es descontracturar un poco la figura de San Martín, que bueno, hemos visto que se le ha puesto toneladas de bronce, no ya un poco de bronce, ¿no? Sí. Incluso esto ha pasado con la película que en su momento hizo Torre Nilsson, que tuvo muchos inconvenientes, porque algunos lo critican a Torre Nilsson, por la forma en que encaró la figura de San Martín, pero la verdad es que él no la quería hacer así, se vio obligado por las autoridades militares de ese momento que le pusieron, creo que estaba Lanús en esa época en el gobierno, no recuerdo. Que sí. Le pusieron 200.000 trabas y bueno. Y veedores permanentes en la filmación. Es que en nuestra educación también, yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela primaria, entrábamos cantando Aurora y nos íbamos con la marcha de San Lorenzo. Escuchar esa marcha cuando te ibas del colegio era la gloria máxima. Por eso es que a uno le queda tan grabado a fuego la figura de San Martín y esa cuestión épica del sargento Cabral, ¿no? Esa cuestión tan heroica que nos enseñaron en la primaria del San Martín militar. Más que el político, más que el hombre. Claro, exacto, ¿no? Entonces queda como grabado muy a fuego eso, ¿no? De hecho, el combate de San Lorenzo fue mitificado, ¿no? Porque no fue bueno, ahora va a hablar seguramente de eso, ¿no? Pero no fue un evento de mucha importancia dentro del panorama militar. Fue un combate que tuvo su importancia en un momento de adversidad que venían sufriendo las armas patrias, pero digamos no fue ni decisivo ni tampoco tuvo una envergadura, qué sé yo, si uno lo compara. Yo siempre hago la comparación con la batalla de Salta o la batalla de Tucumán. La batalla de Tucumán duró un día y medio prácticamente, porque se peleó durante todo un día y al día siguiente se terminó de definir. Y el combate de San Lorenzo duró 15 minutos más o menos. Tal cual. Y aparte el análisis que vamos a hacer en el programa va a ser más largo que el propio. Claro, exactamente. Eso no desmerece, digamos, ni el heroísmo de los soldados, ni de San Martín, ni de nada, sino como que hay un sobredimensionamiento del combate asociado a la figura de San Martín. Eso es posible porque fue el único combate que San Martín peleó en tierra argentina. Claro. Desde ya, y que aparte cayó en un momento justo, digamos, para la figura de San Martín y para la época del país. Ese escarmiento que decía San Martín a los realistas de Montevideo. Claro, y que dicho sea de paso, en ese momento San Martín estaba visto de manera muy suspicaz, con mucha sospecha,
por parte del gobierno en Buenos Aires. Sí, no había demasiada confianza en este hombre que hablaba con acento andaluz y que se había ido muy que chiquito, recién había llegado, no hacía un año que había llegado. Bueno, es uno de los motivos, ese recelo que tenía el gobierno por el que San Martín va al frente de su tropa. Cosa que no era habitual en las guerras, digamos, de que no era habitual ni digamos, no era aconsejable, ¿no? No era aconsejable, claro, a partir que el jefe cayera en primera línea. Sí. Por eso, bueno, San Martín va al frente de sus tropas en la primera columna. Sí. Ahí, digamos, que convence, además de darle una impronta a sus hombres, a los que él se había encargado de instruir personalmente durante casi un año. La fecha del combate fue el 3 de febrero de 1803. De 1813. Las y ese mismo día, casi 40 años después se produce, 39 años después se produce otra batalla, esa sí ya más grande, pero más grande en cantidad de hombres que podrían haber participado. Hombres, los que participaron fueron muchísimos menos, pero bueno. Sí. Pero que tampoco fue, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Fue una batalla extraña, por lo menos, ¿no? Que fue la batalla de Caseros, que marcó un rumbo, un cambio de rumbo en la política argentina, ¿no? Tal cual. Caseros es quizás más importante por sus consecuencias que por sí misma como batalla militar. Claro, como acción militar, sí. Sí, porque digamos que es un parteaguas en cuanto al contexto político que se despliega después de Caseros, ¿no? Creo que es mucho más importante en ese sentido. Y además hay que separar también de que fue una guerra civil, ¿no? Claro, mientras que el combate de San Lorenzo entramos dentro de las guerras de la independencia. Sí, fue parte de la guerra de independencia. El primer laurel de los granaderos a caballo, bautismo de fuego también. Los granaderos a caballo, que dicho sea de paso, como dice la marcha de San Lorenzo en algún momento, que habla de cubriéndose de gloria, por medio continente, eso es, si bien puede sonar como una exageración, ha sido verdad. Los granaderos a caballo y las tropas de San Martín, que lo acompañaron desde esa época, que después formaron parte del ejército de los Andes, siguieron combatiendo después de que San Martín se retiró del gobierno de Perú, y en todas las acciones con una extraordinaria gloria. Puede haber habido algún caso de defección o de traición, pero en general hubo algunos problemas en el Callao, en la sublevación del Callao, pero bueno, siempre los valerosos granaderos estuvieron en casi todos los países que se luchó por la independencia americana, hasta en Ecuador. Claro. Y no olvidemos también que estuvieron en el Alto Perú, que eso también un poquito que se olvida, digamos, la participación de 2 escuadrones de granaderos en Sipe, por ejemplo, junto con Rondó en 1815. O sea, los que quedaron del Ejército del Norte cuando San Martín baja a Cuyo, y quedan 2 escuadrones. Por ejemplo, yo lo desconocía eso, claro. ¿no? Es muy poco conocido. Sí, obviamente, porque fue, digamos, una época no gloriosa de las armas argentinas, con los problemas de Rondó con Güemes. Claro. Inclusive después del reemplazo de Belgrano, que toma otra vez el Ejército del Norte, pide que esos escuadrones se queden, pero San Martín los necesita para la campaña de los Andes. Tengo entendido que en la batalla de San Lorenzo antes Rondó... Combate, sí, es verdad. Siempre me confundo. Es común. Sí. Común. Pero así la diferenciamos de la otra batalla, la batalla naval, que fue Ahí en está. 1849. Porque aparte hay una diferencia técnica entre un combate y una batalla. Generalmente uno no es militar, lo desconoce, pero en realidad tiene que ver con con las proporciones, digamos, con las proporciones de la acción. Se dice que es una acción o una escaramuza, claro. No un combate tampoco, claro. por la poca cantidad de hombres. Una escaramuza es algo menor, digamos, en el lenguaje militar, sobre todo del siglo XIX y anterior, venía primero una escaramuza, un encuentro, una acción. Claro, una acción, una escaramuza, después venía un combate, y ya cuando eran 2 ejércitos en línea, formales... Ahí ya es batalla. Ahí ya era batalla, con miles de hombres, con artillería, con caballería. Claro, la participación de las que eran en ese momento las 3 armas, que no eran, obviamente, la aviación naval, sino que eran la caballería, la artillería y la caballería, eran las 3 armas que componían los ejércitos, ¿no?
Así es. Que era, Rondó estaba sitiando en ese momento Montevideo, ¿verdad? Montevideo, exactamente. Que era un puerto estratégico para los realistas. Correcto, y los realistas estaban sitiados por tierra, pero no estaban sitiados fluvialmente. Eran dueños de las aguas. Sí, sí. Entonces era una amenaza para todo el litoral argentino y bueno, donde saqueaban las poblaciones tanto del Paraná como el del Uruguay. Y en el caso de San Lorenzo, cuando el triunvirato recibe los avisos de los espías que tenían en Uruguay de que había salido una flota que pasaba por Martín García, que no sabían qué rumbo iba a tomar, si por el Paraná o por el río Uruguay, aprestan a San Martín con 150 granaderos, 100 hombres más de infantería, al mando de Juan Bautista Morón, y también un carro o varios carros con cañones y 100 fusiles para armar a esos hombres de infantería. Esto fue en las vísperas del 27-28 de enero. Se le dan instrucciones precisas a San Martín de que recorre el litoral por el Paraná hasta lo que es Punta Gorda, que es la localidad de hoy de Diamante, donde estaban las baterías. Sí. Bueno, San Martín, con órdenes expresas con estos 250 hombres, 150 granaderos, sale de retiro un 28 de enero por la noche. Y ya cuando llega a Santos Lugares se encuentra con el primer problema de que el chasqui que tenía que avisar a la posta de que tuviesen los caballos listos no estaba. Manda una carta inmediata con, claro, me imagino, con todas las imprecaciones habidas y por haber, deslindando también responsabilidades, y ahí mismo decide, apenas descansan los caballos, ir solamente con los granaderos, con sus 150, hacia la próxima posta, y mandar un chasqui que lo manda Ángel Pacheco a que vaya avisando a las demás. Las carreras de postas. Vamos a recordar que las postas serían las estaciones de servicio de hoy en día, donde se reponían los caballos y pasaban de posta a posta y volvían esos caballos a la posta original, acompañados por un postillón. Y una cantidad de 150 era una cantidad muy grande. Entonces tenían que recolectarlas en los aledaños. Eso motiva este problema de que San Lorenzo fuera un combate solamente de caballería contra infantería y de que faltase también las armas de fuego. Sí. O sea que el plan era una cosa y digamos que la realidad fue otra. Eso habla también de que San Martín tuvo que improvisar en su momento, y también algo muy inteligente, lo que nosotros llamamos en el libro el factor sorpresa. Que fue una emboscada, ¿no? Sí, exactamente. Se ponerse tras los muros. Claro. Todo esto se va armando la historia en esa semana que dura lo que Piccinelli llama la marcha militar más rápida de la historia, porque hicieron en el último tramo 80 kilómetros por día. Se marchaba de noche, una por el calor y otra para evitar que los espías avisasen a los realistas de que había una fuerza arreglada. No toma el camino de la costa, sino que toma lo que es la carrera del Paraguay, una media legua, unos 3 o 4 kilómetros tierra adentro. Como si dijéramos la actual Panamericana, una cosa así. Más o menos, quizás más por la ruta 8 hasta determinado punto y después sí llega a San Pedro, donde ahí ya toma el camino del litoral y ya se empieza a informar, va recibiendo informe de que los barcos habían pasado. Los barcos en ese momento estaban estacionados en Rosario, donde cunde la alarma y ahí el comandante militar Celedonio Escalada empieza a montar guardia con 50 milicianos. Es gracioso a veces y simpático, mejor dicho, los oficios que Escalada escribe al gobierno diciéndole que se le aparecieron 22 barcos en el pueblo, que no saben lo que van a hacer y que al día siguiente, cuando despunta el alba, se encuentra que ya no están. Claro. Entonces ahí le están avisando de que están desembarcando en San Lorenzo. Eso fue el 30 de enero. El Celedonio de Escalada, que era español, que había dejado toda su fortuna en Soriano, en Uruguay, era un hombre ya grande, que había sido puesto comandante militar de Rosario, va con 50 milicianos y llega justo en el momento que los realistas terminan de saquear la población, ya sea el convento y la población aledaña, llevándose melones, gallinas, y ahí se produce lo que Mitre llama el preludio del combate, que fue el 30 de enero, donde, Escalada los apura con un cañoncito de montaña que disparaba balas del tamaño de una pelota de tenis, los obliga a reembarcarse mucho más rápido y según él cuenta, se llevaban algunos a horcajadas como que hubieran sido heridos. Y a partir de ahí le empieza a tirar fuegos de los buques. Claro. Empieza que él dice, me obligan a asombrarme, ponerse a la sombra detrás del convento.
muchas de esas balas, esas del combate, las podemos ver en el museo sí. Qué del diverso calibre. Sí. Yo siempre digo que San Lorenzo, cuando uno va al convento, es historia tangible. Uno puede pisar los mismos lugares que pisó San Martín, sobre todo si uno puede subir a la espadaña, estar en el refectorio, que no cambió mucho salvo el piso. Es uno de los pocos lugares que podemos, Palacio San José podría ser otro, de nuestra historia, que podemos verlo casi como era en ese momento, ¿no? Qué estratega, yo siempre me asombro, qué estratega militar que era San Martín, ¿no? Porque ante las dificultades el tipo siempre improvisaba algo, siempre salía tenía esa capacidad de poder resolver, un tipo muy resolutivo, porque para resolver las dificultades siempre se les ingeniaba esto no de solamente las dificultades militares, sino las logísticas. Claro. Por eso en el caso del cruce de los Andes, él mismo escribe que a él no le temía tanto al enemigo como a las montañas. A las cuatro cordilleras. Claro. Eso era un monstruo. No me dejan dormir. Sí. Mismo decía que su plan ni siquiera su almohada se lo decía. Claro. O sea, ahí podríamos considerar que estuviese y estaba bien rodeado. Él sabía rodearse de buenos también. colaboradores, porque también tampoco era infalible San Martín, y en Cancha Rayada comete un error, digamos, de exceso de confianza, le infringen una derrota terrible. Casi podría haberse perdido el ejército. Sí, en Cancha Rayada le ganan de mano. Sí, le hacen una sorpresa durante la noche. Fue una sorpresa porque él ya estaba haciendo los movimientos, o sea, había mandado ya hacer algunos movimientos de defensivos, pero bueno, que no se cumplieron a tiempo, y entonces por eso parte de la tropa se salvó, que fue la de Las Heras. De Las Heras, que tuvo una actuación destacada en retirar. Que mismo Las Heras cuenta que mientras iban marchando de noche en retirada a pleno silencio, porque los escuchaban a las fuerzas realistas que estaban cerca, escuchaban hablar. Entonces, claro, con la noche, digamos, cerrada, pudieron... que a nadie se le ocurriera prender un... No, eso, prender un pucho, ¿no? Bueno, eso es la primera orden que da San Martín en San Lorenzo, no hacer fuegos. Cuando él llega después de esta marcha, que se entera de que están en San Lorenzo, que aparte que es fortuito que estuviesen en San Lorenzo, porque los realistas después de 2 o 3 días se quedan sin viento, querían seguir remontar el Paraná, y no hay viento. Entonces, quedan estacionados en San Lorenzo. O sea, todo es una serie de casualidades claro, que desembocan, que también hablan de la improvisación que tiene que ver San Martín, que llega, algunos dicen que llega a la tarde anterior, otros a la noche, y hace una recorrida del terreno y recibe los informes de Celedonio Escalada, donde... ¿Celedonio Escalada tenía alguna relación con la familia Escalada de Buenos Aires? No, quizá, si remontamos la genealogía a la zona de Logroño, pero era un apellido dentro de todo bastante común y difundido, pero no eran parientes cercanos, quizás en muchas generaciones lo han sido, pero no. Claro. Esa es una casualidad. Claro. Y en esa circunstancia en que llega San Martín, ¿qué panorama se encuentra? Se encuentra con los informes, se encuentra que ya sabe la cantidad de hombres que podían desembarcar, que se hablaba... Un desembarco que se obligaba por el hecho de que tenían que seguir aprovisionándose, digamos, porque se habían... Sí, o bien, hay varias teorías al respecto. Muchos piensan de que hay un plan general, que es el plan de Abascal, que era hacer una cabeza de playa y tomar parte de la provincia de Santa Fe, cortar el paso de Santa Fe a Paraná, lo que se llamaba la bajada. Abascal era el virrey del Perú. Era digamos el jefe de todos los jefes de las fuerzas realistas. Exacto. Y el Montevideo era como un apéndice de los planes estratégicos de Abascal. Era la principal autoridad española en América. Claro. Pues ya el virreinato del Río de la Plata había quedado reducido solamente a Montevideo. Claro. De lío. Y Abascal tenía ese plan de cortar primero el paso de tropas hacia la banda oriental, haciendo una cabeza de playa, que quizás estimamos, por lo menos nosotros, de decir que quizás no fuera el plan principal, porque no había forma de lograr de sostenerlo por ahí. 350 hombres iban a estar sitiados nuevamente de una u otra manera. El tema es que bajan estos realistas, desembarcan en la playa, una playa que ya no existe,
donde acá hay que desmitificar muchos de los videos que vemos por YouTube, que subían por las barrancas, por escaleras, con soga a los cañones. No, había un pequeño declive que lo cuenta Carranza años después, que todavía en esa época existía, claro, donde había una playa natural, un puerto natural, donde sí había una leve pendiente y por ahí podían subir. Desembarcan cerca de 250 hombres, pueden en algunos números dan 320, pero en situación de desfile prácticamente. Claro, porque tenían que pasar por un lugar muy estrecho. No, pero con la tranquilidad de que solamente iban a pelear contra esos 50 milicianos de escalada que los habían corrido unos días anteriores. Claro, O sea, entonces nunca se imaginaron. Jamás se imaginaron. Paris Robertson, que era uno de los testigos, dice bueno que bajaban al son de los tambores y de los pífanos, de las flautitas, como en un desfile militar cuando se le aparecen las dos columnas de granaderos. Claro, a los gritos. Sorpresiva. Exactamente. Y aparte con el movimiento envolvente que era tan característico de la estrategia militar de San Martín. El movimiento de pinzas, claro, que él había aprendido de la escuela napoleónica, digamos, en las guerras napoleónicas. Él había planeado un movimiento de pinzas, 2 columnas de 60 hombres, en las primeras líneas armadas de lanzas, para romper lo que se llama el cuadro defensivo. Pero no olvidemos que siempre es caballería contra infantería, con el mejor adelanto tecnológico de la época, que era el fusil a chispa. Ese fusil que vemos en las películas que se carga pero la bala, la infantería se hasta puede que cargas eso, la verdad que te puede matar. Un minuto es un solo tiro y después un minuto en el mejor de los casos un tiro para al bulto, cargarlo. es un solo tiro al bulto y después en el mejor de los casos un minuto en posición tranqui, o sea, no porque se te vengan entre los caballos con jinetes con lanzas o revoleando los sables y a los gritos. Claro. Digamos que las lanzas que eran antes de Belgrano y de San Martín eran en cierta manera despreciadas. El oficio de lancero era considerado una vergüenza. Sabía eso yo. Y Belgrano es uno de los primeros que dice, no, pero esto es Federico el Grande, el estratega alemán, prusiano, recomienda el uso de lanzas. Y San Martín lo había aprendido en Europa, obviamente, porque justamente por todos los inconvenientes que tenían las armas de fuego, ¿no? Y hay una carta que intercambian San Martín y Belgrano, donde Belgrano le dice, sí, entiendo que el uso de la lanza, pero aquí la gente no quiere usarla porque lo considera vergonzoso. Claro, de atacar al enemigo con un palo de 2,5 metros, claro, lucha cuerpo a cuerpo. Digamos, pero bueno, más o menos se convenció. Y la lanza fue un factor preponderante en San Lorenzo, porque rompe la primera línea y permite que el resto pase y pueda sablear a gusto. Claro, porque ante un ataque de caballería vos tenés la infantería, la forma de defenderse es apostarse, también en cuadros, se llama en cuadro. Yo siempre pongo para graficar, como cuando vemos las películas, veíamos Asterix, cuando iban a enfrentar a los romanos, que todos se ponían con los escudos. Sí, con los escudos. Se armaban una especie de cuadro. Bueno, aquí quitemos los escudos. Cuadros que vienen de los griegos, de los espartanos. O también, o entre sí. La falange oplítica, Entonces trataban de... y después, bueno, hacer ya en el cuerpo a cuerpo, tenían la bayoneta y también tenían en algunos casos una hacha, alguna otra arma Claro, porque la superioridad del caballo es relativa, o sea, es grande, pero al mismo tiempo tiene que romper la fila de infantería, porque si no el caballo se asusta y no sigue avanzando. Y retrocede, Sí, aparte recibía el primer bayonetazo lo iba a recibir el caballo. Entonces por eso es importante que la primera línea de lanzas fuera rota, rompiese la primera línea de fusilería. Y fue tan la carga que uno cuando ve el listado de heridos de los realistas, la mayoría de los oficiales que teóricamente estaban en el centro del cuadro fueron heridos. El propio comandante Zavala recibió una herida en una pierna. Y después hay 2 tenientes más de los 4 que había que también recibieron. ¿Quién es el que queda abajo de un caballo que lo aplasta de parte, digamos, de los granaderos? Puede ser el propio San Martín. El San Martín. El propio San Martín, estando en primera línea, recibe el caballo en realidad, el fuego de la metralla, que son de las 2 carronadas que llevaban. Muchas veces se dice que llevaban cañones y que disparaban cañones. No, bajaron con 2 carronadas, que son esos cañones cortos con boca muy ancha, que los vemos en la película de
Sí, hacen como una especie de un fuego disperso, así. Lo vemos en la película de Piratas del Caribe, en una de las escenas que tiran, que le ponen hasta los cubiertos y tiran, ponían tuercas, cualquier cosa. Esquirlas de metal y disparaban eso a quemarropa. Eso es lo que recibe el caballo de San Martín, que cae mortalmente herido y aprisiona la pierna derecha del jefe. Por eso él corre riesgo de vida ahí cuando queda aprisionado. Claro. Están en primera línea, obviamente se cayó un jefe, se le van al humo, y ahí se produce lo que nosotros llamamos el combate dentro del combate. Es esa pequeña escena de película donde San Martín trata de defenderse con el sable, con la espada, eso después de tiempo lo hablamos, donde recibe la herida en la mejilla derecha, y donde ahí primeramente Juan Bautista Baigorria, puntano, le salva la vida porque con su lanza atropella al realista que estaba a punto de ultimarlo con su bayoneta. Y luego desencillan varios granaderos más, uno de ellos Juan Bautista Cabral, que no era sargento, ni lo fue. Ni siquiera post-mortem. No existía la fórmula. y si fuera sido post-mortem, pasaba a cabo. Nos saltamos 2 grados. La gente. Pastor obligado en realidad lo hizo sargento, y después la gente adoptó esa sargentía. En realidad hicieron sargentos a los dos, a Baigorria y a Cabral, a los dos salvadores. Después, bueno, el desuso de la figura de Baigorria quedó la de Cabral solamente. Y ahí, bueno, lo saca de Cabral desde bajo del caballo, agarrándolo de los hombros, quizás ahí produciéndole o grabándole la luxación del hombro derecho que le impide escribir el parte. Y bueno, y ahí se arma la segunda carga, que ahí recién llega Bermúdez, que en el movimiento de pinzas, al dar un rodeo más largo, justo Germán Bermúdez, que era de la banda oriental, llega a pegarle en el costado, digamos, a las fuerzas realistas, armando ahí sí ya una carnicería más importante, porque estaban desacomodados ya, y bueno, ya empieza la retirada de los realistas. Bermúdez es herido en la rótula, queda imposibilitado de seguir combatiendo, y toma el mando el teniente Manuel Díaz Vélez, que corre, digamos, a todos los realistas hacia la barranca, que muchos dicen que se tiraban directamente al río. Tanto que fue la impetuosidad de Manuel Díaz Vélez que no pudo frenar el caballo ante la barranca y sale despedido y es tomado prisionero y después canjeado el día siguiente. Es el único prisionero, digamos, que tomaron los realistas en este caso. San Lorenzo, tardamos 15 minutos o un poco más en contarlo, pero es muy rico en cuanto a historias, en cuanto a participantes. Eso siempre nos acordamos de San Martín, de Cabral, y si para yo les cuento después quiénes demás estuvieron, va a llamar seguramente la atención. Ahí va. ¿Les parece que escuchemos la marcha de San Lorenzo? Usted dispone. Vamos a escucharla. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la que ordenó. Avanza el enemigo
Bueno, antes no lo nombré a Camilo porque no me acordaba el nombre, nuestro operador. Perdón Camilo. Gracias por la operación técnica. Bueno, acabamos de escuchar la versión oficial de la marcha de San Lorenzo. Ah, ¿esa era la marcha de San Lorenzo? No me sonaba. No. O nos equivocamos. Cayetano Silva y Carlos Benieri. Sí, y estábamos recordando que la marcha de San Lorenzo, además de ser una de las más hermosas, no porque lo digamos los argentinos, sino porque es considerada una de las mejores marchas militares del mundo, ¿no? Y que, bueno, es tocada en Europa hace desde el principio del siglo prácticamente, del siglo XX. Ajá. Y tuvo un episodio muy singular que fue cuando ingresaron las tropas nazis en París. Lo hicieron bajo el ritmo de la marcha de San Lorenzo. Claro, que se llamaba para ellos la Marcha de la Victoria, y porque tenían los derechos que le habían comprado al autor, a Cayetano Silva, un sello alemán, y que el ejército alemán tocaba. Claro, en sus marchas. Pero bueno, digamos, fue considerada como un agravio, y cuando fue recuperado París, el general Eisenhower ordena, cuando ingresan creo que las tropas norteamericanas a París, ordena que lo hagan al son de la marcha de San Lorenzo como un desagravio, digamos, ¿no? Y bueno, no sé si recordás o si la viste alguna vez, la película Gilda, con Glenn Ford, Rita Hayworth. Cuando se anuncia el final de la guerra, bueno, suena la marcha San Lorenzo. O sea que es una marcha muy conocida en el mundo. En todo el mundo, en todo claro. El mundo, sí, no claro, es solo en Argentina. Y el pobre Cayetano Silva, que era un músico oriental, de color. Oriental, claro, era de raza negra. Y de condición muy humilde, bueno, creo que ha tenido muy poco, ha gozado muy poco de los derechos de autor ni siquiera sus descendientes. Falleció pobre en Rosario, era policía, y por su color no fue sepultado en el panteón policial. Una tumba sin nombre, ahora está en el cementerio de Venado Tuerto, que es, digamos, su patria adoptiva. Y don Venado Tuerto, donde conoció a quien años después hizo la letra. Claro. Que es Carlos Benieli, cuyos restos descansan en San Lorenzo desde hace unos años. Y la marcha originariamente no era ni para San Lorenzo ni siquiera para San Martín, era para dedicada al general Riccieri, que era el ministro de Defensa del presidente Roca. O de guerra, sí, claro, de guerra. Bueno, habría que ver en esa época qué cargo ocupaba, pero siempre. Y bueno, él modestamente dijo, no, es preferible que le ponga San Lorenzo, que es mi tierra natal. Hay que recordar que Pablo Riccieri nació en San Lorenzo. Y bueno, y así aceptó Cayetano Silva cambiarle el nombre, y así, bueno, pasó a la historia. Pasó a la historia después con la letra de Carlos Benieli, que destaquemos que dice Cabral, soldado heroico y no sargento. Exactamente. Muy bien, ha sido más precisa. Sí, es más, ya si lee las revistas Caras y Caretas, algunos artículos históricos, ya en 1905 se discutía la sargentía de Cabral. Claro. De que no había sido sargento, y que fue, bueno, uno cuando rastrea hacia atrás quién es el primero, fue Pastor Obligado, que lo había hecho sargento, también lo asciende, lo hace rubio de ojos celestes y de 1,90 m. Claro. No, casi, te digo que es muy sintomático a veces cómo los historiadores modifican o le ponen un poco de creatividad a la el propio San Martín, digamos, fue en su tiempo era notoria, digamos, su color de piel oscuro, su presunto origen indígena. Alberdi en algún momento dice, cuando lo visita en Francia, creo, en Bélgica, en Francia, sí. Dice, me sorprendió que no era tan indio como me habían pintado. Ni tan oscuro, es un hombre curtido por el sol, Claro. Y más alto de lo que yo pensaba. Pero bueno, a la posteridad europea, diría Macri, de la Argentina, nos imaginamos que San Martín... San Martín tenía ancestro europeo, no podemos... Claro. No podemos
Eso ya no se puede. No, pero digamos, su aspecto era criollo, digamos, más allá de su acento y demás. Habíamos quedado antes de escuchar la música que nos ibas a contar los otros participantes que no conocemos de la sí, algunos son conocidos, pero si yo les digo que Hipólito Boullard, digamos que es un personaje de nuestra historia, pero más identificado como marino, como corsario patriota, combatió en San Lorenzo, era teniente, se había quedado sin barco ya después de 1811, y se enrola, fue uno de los primeros en enrolarse en el recién creado regimiento, y tiene la particularidad en el combate de arrebatar la bandera realista a costa de la vida del abanderado. Es mencionado el parte por San Martín, y esa acción heroica le valió que se le otorgase la ciudadanía de la provincia. No nos dijiste nada nuevo porque hemos tenido aquí a un biógrafo de Hipólito Boullard que ya nos anticipó eso. Sí. El público siempre se renueva. Así dice. Quería Mirta Legrand que no estuvo en el combate. Claro, es una infamia. Exactamente. No, ya estaba en otro lado, no estaba ahí. Claro. Estaba junto a él. Bueno, entonces vamos a andar un poquito más. Tenemos dos miembros, parientes de miembros de la primera junta que pelean. Uno es Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli. Pedro Castelli es recordado por el alzamiento, la ¿no? revolución de del contra Rosas. 39, la batalla de Chascomús, donde él es aprendido y degollado, es traicionado por uno de sus hombres. También combatió un hermano de Juan Larrea llamado Ramón, y que, como en el libro trabajamos también con las genealogías, entre estos dos hombres se produce después un afianzamiento de amistad a través de 3 generaciones, cuando ya sus nietos están radicados en Tandil y uno le sale de testigo de casamiento al otro. O sea, un descendiente de Larrea con un descendiente de Castelli. Qué interesante, ¿eh? Sí, digamos, son esas curiosidades. Hubo muchos parentescos en el combate, además de los cuñados de San Martín, Mariano y Manuel Escalada. Participó un hermano del coronel Suárez, del ancestro de Borges, llamado Manuel José Suárez, que era un joven cadete, que también siguieron las campañas de San Martín con el cruce de los Andes, que después, renunciando en una muy linda carta diciendo que sus alumnos le permitía brindar todos los servicios y que él cedía el puesto a otro que pudiese hacerlo, que no pedía ni goce de sueldo, solamente el goce de uso de uniforme. Fernández de Castro, José Fernández de Castro, que era también concuñado de Suárez. Actitudes como esa que vos comentás, hubo muchas, ¿no? Se han sido olvidadas, ¿no? Por eso me gusta destacarlas en algunos momentos, ¿no? Porque cuando parece que de golpe quisieran quedarse con la pensión o seguir cobrando o ser ñoquis del ejército, en este caso no. Querían José Fernández de Castro, que es uno de los ejemplos, un joven criollo, hijo de un realista acérrimo, un comerciante muy realista, que le escribía al rey que mandase las tropas acá. Que los haga mierda todos. Si tienes que liquidarlo a mi hijo también. La tercera carta del padre del viejo Fernández de Castro un poco más lo putea al rey. Le dice inútil, le dice que está sentado ahí. Bueno. Entonces, bueno, eso también habla de la ruptura que produjo la Revolución de Mayo en cuanto en las familias. Las familias. Y bueno, y Fernández de Castro tiene que abandonar posteriormente, es concuñado de Boullard, cuñado de Boullard, para hacerse cargo de la familia. Y hay también un montón de personajes desconocidos que en el libro tratamos de identificar, porque como dije al principio, nosotros pudimos establecer que fueron 150 granaderos y identificar a 40 y pico de ellos, 43. Cuando al principio conocíamos la lista de oficiales, más los muertos, más los 16 muertos. Que más, figuraban en el parte. Exactamente. Sí. Los agregados, hacemos la biografía de los oficiales, esos famosos oficiales voluntarios, que eran los que iban con la carreta de armas, que cuando se encuentran con San Martín, bueno, dejamos la carreta, pero vamos. Comentanos cómo se llama el libro, dónde se puede ubicar. Este es acá el libro. El libro de Soldado de San Martín en San Lorenzo, escrito en coautoría con Julio Rumay. Es un libro de 2012, solamente ya a la venta por Mercado Libre, los pocos ejemplares que quedan. Roberto Colimodio y yo veo poco. Julio Romay. Soldados de San Martín en San Lorenzo. Hechos y aspectos inéditos. Acá se puede ver. Es un libro de 440 páginas. Esto lo escribieron para el Bicentenario. Para el Bicentenario, exacto. Lo sacamos 6 meses antes con muy buena repercusión. Inclusive, ¿no lo han reeditado? No tienen previsto sacar una nueva edición. No, ya no.
Se consigue solo por Mercado Libre, entonces. Exacto. Por ahora sí, pues ya las librerías ya han sido agotadas y el stock no alcanza para cubrir. Siempre cuando digo las ediciones de autor, bueno, vos lo sabés muy bien. Sí. Cuesta, digamos, el tema de la distribución de libros y llegar, digamos, a las grandes librerías que a los autores independientes no nos dan. Claro, si no tenés una editorial atrás, tipo bueno, como, qué sé yo, no sé, Planeta o alguna cosa así que asegura la distribución, hay que, como me dijo alguna vez un historiador, escritor, hay que militarlos los libros. Tal cual. Tal cual, hay que remar. Y bueno, pero la verdad tuvimos grandes satisfacciones. Fue declarado de interés por la Municipalidad de San Lorenzo, inclusive la Municipalidad en su momento lo daba como obsequio institucional. Qué bueno. Hemos tenido muchísimo apoyo. Este ejemplar es para ustedes, obviamente. Bueno. Nos vamos a disputar acá. Nos vamos a pelear. A punta de lanza. A Daniel no se lo damos porque no ve un corno, ve menos que yo, así que por lo menos, bueno, alguien que lo pueda leer, por lo menos. Si no, yo lo leo y se los cuento, como se hacía antes, ¿viste? Con nuestras madres que nos contaban los libros. Y acá tratamos, como soldados, a todos, no solamente a los granaderos, sino a todos los que pusieron su granito de arena en el combate, o sea, los maestros de posta, los curas, los médicos, o sea, y lo que fueron cada uno durante, antes y después del combate. Porque uno siempre se acuerda de los héroes, ¿no? De la batalla, los combates. Exacto, pero las clases subalternas nunca fueron estudiadas, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante. Entonces carne de cañón eran los soldados comunes, digamos. Exactamente, y vos sabés que, bueno, eran hombres comunes también, eran labradores, analfabetos, no tenían instrucción militar, que lo obtuvieron en este caso, muchos fueron levantados o elevados en las provincias. Digamos, hay historias de vida bastante interesantes. Con un profundo amor a la tierra, ¿no? Claro. Sí, realmente, y bueno, y que también defendían un ideal, ¿no? O sea, obviamente, cuando nosotros contamos el sistema de reclutamiento, hubo deserciones, hubo un montón de cosas. Por supuesto, estaba convencida, otra gente que no. Hubo levas indiscriminadas. Hay un caso muy particular de que se llevan de San Luis a padre e hijo, por ejemplo. Y donde el padre pide, por favor, que el hijo vuelva porque no tiene sustento su familia. Y este padre es herido gravemente en San Lorenzo y sufre la amputación de un brazo. Claro. Tenemos esas pequeñas historias de hombres completamente, por lo menos en su momento para mí, desconocidos, y salvo algunos que otros, hasta, te digo, identificamos al Trompa, al que sonó el Clarín en su momento, que no es Miguel Chepollá, como se dice, porque entró un año después al regimiento, sino un tal Lino Guillermo, de que quedó olvidado en las nieblas de la historia, y rescatar, digamos, su... Y a veces eran muy jóvenes los combatientes. Muchísimo. Porque cuando uno analiza historias de personajes conocidos que se destacaron después, como el caso del General Paz o de la Madrid, ingresaron a los combates de la Guerra de Independencia con 16 años. Claro. Bueno, el mismo Rosas también era muy joven cuando pero Rosas no combatió, Rosas no fue, digamos, un hombre de armas, excepto por la campaña al desierto. Pero Olazábal, el que era hijado de San Martín, entró al regimiento con 13, apenas cumplió los 13 años. 13 años, sí. Y ya a los 15 era teniente. Claro. Qué increíble. Entonces uno a veces piensa... Y no era que le regalaban ser teniente, se lo ganaban. Tenía que habérselo ganado con algún mérito, ¿no? Exactamente, y no por antigüedad, sino por valor en combate. Algún valor en combate, bueno, algún hecho de valor. Hay un caso paradigmático de ese tipo de ascenso, que es el paraguayo Bogado, que era prisionero de los realistas y que cuando es canjeado después del combate se incorpora directamente al regimiento de granaderos en la clase de soldados, se viste con la ropa de alguno de los muertos y termina siendo el último jefe del regimiento de granaderos a caballo, que en 1826 regresan a retiro después de hacer toda la campaña libertadora. No nos va a quedar tiempo para hablar de caseros, lo vamos a tener que dejar tal vez para la próxima, ¿no? O podemos invitar a alguien que... algún rosista. Algún rosista, claro. Lo podemos, Pepe Muñoz Aspiri. Lo podemos invitar a Pepe Muñoz Aspiri o a Otaño. O Julio Otaño, no sé, está juntando todavía los restos de la batalla de caseros, lo que sigue juntando todavía. Encuentra entre las paradas de colectivo, encuentra alguna bala vieja. Bueno, estaba con el detector de metales.
Pero de esto que vos, todo esto que nos estás contando del combate de San Lorenzo, imagino que habrás estado difundiéndolo así en charlas. Sí, sí, bueno, a partir de este libro se abrió, digamos, un panorama que realmente en mi caso particular no tenía previsto, que fue la invitación de diversas instituciones sanmartinianas, de charlas en escuelas, presentación del libro. ¿Y qué te dicen cuando contás todas estas cosas poco conocidas? Y realmente acerca un poquito más. Acerca un poquito más, y que realmente, como decíamos al principio, o sea, solamente se reconocen determinados nombres y sorprenden muchísimas cosas de participación ciudadana, por decirlo de esa manera, o de hombres comunes. Claro. O sea, de que fue una gesta no solamente Claro, porque se ha instalado una versión, vamos a decirle a Roberto, a mí me molesta mucho, me molesta enormemente, pero nos quieren pintar como que la guerra de independencia hubiera sido una cosa, no sé, llevada adelante por las élites, y que y en realidad se trató de una gesta popular que, sin el concurso del pueblo y la participación de los negros, de los indios, no se podría haber llevado adelante, el ¿no? convencimiento de los pueblos, no. Entonces, lamentablemente, hay esa deformación que nos han vendido, por un lado, los liberales, queriendo destacar el papel de sus ancestros patricios, y por el otro, ciertos personajes que hacen un revisionismo mal entendido, que pretenden que, no sé, que la guerra de la independencia... no sé, fue un hecho prácticamente que llevaron adelante los ingleses, ¿no? Sí, y no nuestro pueblo luchando a lo largo de toda América. O una élite iluminada, o bien también se escucha por ahí pero no peleamos contra nadie, si el ejército español, el mejor ejército español había quedado derrotado en Europa por Napoleón, pero se olvidan de que vinieron a reforzar y que el ejército de Talavera no había sido derrotado nunca, y sin embargo en Chacabuco mordió el polvo. Claro. Chacabuco, bueno, se cumple la semana que viene, otro aniversario importante, que también estoy trabajando para rescatar a los anónimos de Chacabuco. ¿Y qué diferencia, perdón, Roberto, con en cuanto al reclutamiento, las levas, con la guerra del Paraguay, que la hemos analizado, ¿no? en otros programas, que los soldados iban prácticamente con grillete y obligados? Sí, bueno, era una guerra impopular, había ya más prensa, había mejor comunicación, era una guerra completamente ajena. Claro. En otro momento acá... Esta era una guerra de libertad, la otra era una guerra para ir a oprimir o por cuestiones de poder que no se entendían, que digamos que la gente no lo entendía. Por eso costaba tanto. Acá la población entendía cuál era el sometimiento español y aquí era lo que se pretendía. Ellos no querían más recibir... Otra cuestión que los hispanistas también ocultan o deforman, ¿no? El grado de opresión que había, que llegaba a las clases más bajas y que ya estaban podridas. No era solo que los monopolistas de Buenos Aires querían traficar libremente, sino que realmente la situación y la forma de vida virreinal ya no daba para más. No hubieran tenido la aceptación que tuvieron los ejércitos, bueno, en este caso de Buenos Aires, que eso a mí me gusta a veces desmitificarlo. Cuando uno ve las listas de los ejércitos que pelearon en Salta, en Tucumán, y también Vilcapugio y Ayohuma, uno ve que es un ejército completamente federal, donde vos tenés, excepto de las provincias del litoral... Inicialmente era porteño, digamos, pero después sí, quizás la oficialidad, bueno, San Martín se nutrió de oficialidad porteña, pero después, cuando uno ve las listas, había un francés, había cordobeses, había un poco de todo. Después sí, inicialmente se tomó, digamos, las mejores familias, los más instruidos. ¿Por qué? Porque San Martín era un maestro, el maestro tenía sus monitores que a su vez bajaban la estrategia a la tropa. Entonces necesitaba gente instruida que pudiese comprender bien sus órdenes para poder bajar la línea correspondiente. Sí, al principio lo hizo personalmente, cuando el regimiento tenía 100 personas, pero después ya con 400, con 4 escuadrones se complicaba un poquito más. Y sobre todo en Cuyo, en el Plumerillo, donde ya estábamos llegando más. Y ya que hablamos de los ingleses, el papel... Qué anglófilo que sos. Un personaje que has mencionado y cuyo papel ha sido siempre extraño,
que es Paris Robertson. Y él estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Un inglés en medio de un combate. ¿Qué era lo que estaba haciendo este hombre ahí? Él estaba Porque esto ha dado lugar a muchas especulaciones. Él estaba yendo a Paraguay. La especulación principal... Siempre aparecía, siempre estaba viajando a algún lugar en el momento en que había alguna acción decisiva. Él ya había salido antes de Buenos Aires. Él tardó el doble que lo que había tardado No era un San espía. Martín. Ese hombre no era un espía. Todo comerciante inglés era un espía de la corona porque escribía su diario de viaje y se lo mandaba al embajador. Eso, pero desde ya. No, o sea, creo que no hubo un solo inglés que no haya escrito. Eran todos espías. Daban su parecer, ellos rendían y contaban. Son los maestros del espionaje, obviamente. Tal cual, ellos avisaban de todo, de cualquier entrevista, y bueno, gracias a eso conocemos muchísimas detalles Sí. de entrevistas personales, gracias a, y me imagino lo que debe haber todavía en los archivos que uno ni siquiera lo ha abierto. Eso es lo que tiene de bueno, que la historia, al ser dinámica, cada vez que encontramos un papel nuevo, lo tratamos de confrontar y sabemos que derrumbás algo o construís algo, y eso, eso está bueno. Pero bueno, Paris Robertson nos dejó, digamos, un testimonio dentro de todo importante. Sí. Muy importante. Y ya se conocían con San Martín. Sí. Porque así lo cuenta, como que se reconocieron por la voz. Sí, eran personajes muy activos los hermanos Paris Robertson. Yo en mis tierras, mis pagos de allá de la zona sur, ellos han sido los promotores de una colonia escocesa que en Santa Catalina, en tiempos de Rivadavia, se empezó a organizar con inmigrantes que ellos trajeron de allá de Escocia, ¿no? Sí, y los dejaron varados ahí, seguramente. Y seguramente los habrán estafado, ¿no? Sí, seguramente sí. Y con Rivadavia hicieron muy buenos negocios. Sí. Los Paris Robertson fueron, digamos, hombres. Aparte estuvieron en todos lados. No solamente acá, sino estuvieron por Chile, estuvieron itinerantes. Sí, garcas consumadas. Bueno, como la mayoría de esa casta empresarial, digamos. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Como para ir cerrando el tema, creo que fue muy instructivo el invitado que hemos tenido. Sí, aparte que es un temazo. El combate de San Lorenzo es como emblemático, ¿no? Es como el primer gran triunfo en el contexto de las guerras. Sí, uno lo siente muy cercano. La marcha San Lorenzo ayudó muchísimo a esto, a la difusión y realmente es muy rica toda la historia. Toda la historia, inclusive la posterior, ¿no? Después encontrar los restos. Ahora yo digo, muchísimo. ¿Qué dirían los modernos pedagogos cuando ven a un muchacho como Lazábal de 13 años participando de la guerra, cuando hoy a los 30 todavía se considera adolescente y el nene no lo vayan a tocar, pobre nene, ¿no? O sea, sí, ahora dice que la adolescencia se sigue hasta los 29. 30, 40, ¿no? A los 40 años siguen siendo adolescentes. Eran veteranos de guerra. Y los padres todavía los siguen alimentando y... Sí, no se van de casa. Y bueno, digamos que eran más precoces en esa época, ¿no? O se vivía menos también, ¿no? Claro, sí, obviamente. Estamos hablando en chiste, obviamente. Son dos mundos distintos, ¿no? Sí, las mujeres también se casaban muy jóvenes, claro. Mismo caso de Remedios. Remedios tenía 14. Claro, 14 años. No 15 como nos cuentan, tenía 14, había cumplido los 15 todavía. Y era una práctica habitual, no era pedofilia, porque también viene la distorsión y el sacar las cosas de contexto. Claro, ¿no? Mirar el pasado con los ojos del presente. Claro, ¿no? es que en esa época era normal que una chica de 13, 14 años ya se estuviera casando, ¿no? No era un abuso, ¿no? Es muy común, y vos sabés que a veces cuando uno estudia las genealogías, que a mí me apasiona, para saber cuál es la red familiar, uno encuentra esos matrimonios con chicas muy jóvenes, pero recién el primer hijo nace 3 o 4 años después. Claro. O sea, como que se esperaba una maduración de mujer. Sí. O incluso podía ser, por ejemplo, yo recuerdo haber leído la biografía de Gandhi, que se tuvo que casar a los 11 años. Y él consideraba que eso fue uno de los peores actos que le obligaron a cometer, ¿no? Más allá de que la quería mucho a su mujer, pero para él lo traumatizó por el resto de la vida, ¿no? Se nos fue el programa. Bueno. Con Gandhi se nos fue el programa.
Qué bueno. Bueno, podemos recordar el título de la obra de sí, Roberto. El de nuestro invitado también. Soldados de San Martín en San Lorenzo, hechos y aspectos inéditos, que por ahora se puede conseguir solo por Mercado Libre, pero que es una obra muy interesante. Y si no, nos piden a nosotros y los contactamos con Roberto. Y sí. Ahí está. Gracias, Camilo, por la puesta en el aire. Esto ha sido Luces y Sombras de Nuestra Historia. Hasta el próximo lunes. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes y a disposición. ¿Quién quiere oír que Desde sus estudios ubicados en Avenida